Juan Papier, gracias por estar con nosotros en El Mundo es un Pañuelo de la Radio Nacional de Colombia. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Juan, en el entendido de que el Comando Conjunto de Oriente es una coalición de grupos disidentes de las FARC, es decir, aquellos que se apartaron del proceso de paz, le pregunto, ¿quiénes integran ese Comando Conjunto de Oriente y dónde están operando? Mira, el Comando Conjunto de Oriente es una coalición que se formó o se anunció recientemente, a partir de enero de este año, y es una coalición formada principalmente por tres grupos disidentes de la FARC. Por el Frente Décimo, que opera en Arauca y en Apure, por el Frente 28, que opera principalmente en Casanare, y por el Frente 45 de la FARC, que opera principalmente en el norte de Arauca y en algunas partes del departamento del norte de Santander. Esta coalición o Comando Conjunto de Oriente, como se hacen llamar, es coordinado al parecer por Gentil Duarte, quien, como sabemos, nunca aceptó los términos del acuerdo de paz y coordina otros grupos de disidencias de la FARC, por ejemplo en el Cauca o en Nariño. ¿De cuántos hombres en armas podemos estar hablando? No lo sabemos exactamente. Aquí la información de inteligencia del ejército es limitada y nosotros no hemos tenido acceso a toda la información tampoco. Yo creería que podemos estar hablando de quizás 200, 300 hombres en este Comando Conjunto de Oriente, podría ser. Cuando hablas, Juan, de una presencia en Apure y en Arauca, ¿es permanente esa frecuencia? La presencia tanto en Apure como en Arauca es permanente. En las dos partes, en las dos regiones, estos grupos controlan territorio, controlan comunidades y hacen presencia permanente en algunas comunidades. Esto ha sido parte de la estrategia, sobre todo del Frente Décimo, de hacer presencia permanente. A diferencia de lo que hacía el ELN en algunas zonas, que era enviar milicianos para verificar la situación, el Frente Décimo se ha dedicado a hacer presencia permanente en algunas comunidades. Ahora esta presencia está un poco en riesgo o hay mayor movilidad debido a estos enfrentamientos que hay con el ELN. Y me gustaría saber si en medio de la investigación saben ustedes por qué se rompió la alianza que el Comando Conjunto de Oriente tenía precisamente con el ELN. Mira, Tania, es una buena pregunta porque es muy difícil de comprender esta relación. Hay que irse un poco más atrás en el tiempo. Desde 2006 a 2010, el ELN y la FARC en Arauca estuvieron en un conflicto brutal que se originó en parte por una diferencia sobre los cultivos de coca. El ELN se oponía a la presencia de cultivos de coca en Arauca y la FARC favorecía la presencia de cultivos de coca en Arauca. Estos dos grupos estuvieron en conflicto. En 2010-2011 lograron un acuerdo. Incluso lograron un manual de convivencia conjunta entre los dos grupos que todavía el ELN parecía aplicar hasta hace poco tiempo. Y cuando las FARC se desmovilizaron como parte del acuerdo de paz, unos 15 miembros de la FARC se apartaron del proceso y formaron lo que se conoció como el Frente Décimo, lo que se conoce como el Frente Décimo. Este Frente Décimo mantuvo inicialmente la alianza que la FARC tenía con el ELN. Pero esa alianza se fue debilitando progresivamente. Nosotros venimos escuchando desde 2019 disputas o diferencias entre el ELN y el Frente Décimo. Primero fue por un tema de extorsión, porque el Frente Décimo extorsionaba en zonas donde extorsionaba el ELN también. Luego fue por diferencias en relación con la pandemia, algunas quejas de las comunidades de que el Frente Décimo estaba siendo muy brutal y reclutando mucho y aprovechándose mucho de la pandemia para reclutar. Y hubo un aspecto el año pasado que fue importante. Se rompió la tolerancia de las fuerzas de seguridad venezolanas con el Frente Décimo. Y empezaron a haber enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad venezolanas y el Frente Décimo. Y al parecer el ELN no tomó partido, o si tomó partido no fue en defensa del Frente Décimo. Y eso generó aún más disputas entre estos dos grupos armados. Lo que vemos más recientemente, y con esto termino esta respuesta que es un poco larga porque el tema es complejo,
es que el ELN acusa al Frente Décimo de narcotráfico en la zona, es decir, vuelve a traer a coalición ese factor que generó la disputa entre la FARC y el ELN allá por el 2006. Juan, en el informe, ustedes hablan, muy al comienzo del informe, después hacen precisiones, pero ustedes hablan de fuerzas de seguridad venezolana que han optado por realizar operaciones conjuntas con el ELN en esa zona de frontera. Me parece muy importante precisar para la audiencia porque quizá los ciudadanos del común no tenemos esos detalles, que nos expliques cuáles son esas fuerzas de seguridad, a cuáles nos estamos refiriendo y qué hace cada una. Y si nos puedes ilustrar para entender mejor en Colombia, desde Colombia el tema, a qué equivalen esas fuerzas de seguridad comparadas con las que tenemos nosotros en Colombia. Mira, estamos hablando de principalmente dos fuerzas de seguridad venezolanas que, en lo que nosotros hemos podido documentar, han actuado con complicidad con el ELN, que son la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que vendría a ser el equivalente al ejército en Colombia, y la Guardia Bolivariana, que es una fuerza que no existe en Colombia, no tiene equivalente y cumple varias funciones, entre ellas está desplegada en zona de frontera y hace o debería ser una especie de control fronterizo en algunas zonas de Venezuela. Estas son las dos fuerzas que nosotros hemos documentado que actúan con complicidad con el ELN cuando el ELN comete todo tipo de atrocidades en Apure. Juan, ¿qué beneficio le puede reportar a las fuerzas de seguridad de Venezuela esa alianza con el ELN, más no con el Comando Conjunto de Oriente? Nosotros no sabemos por qué estas fuerzas o los miembros de estas fuerzas han decidido aliarse con el ELN y no con el Comando Conjunto de Oriente. No lo sabemos y nuestra tarea no es especular. Nuestra tarea es documentar lo que nos dicen las fuentes en terreno y corroborarlo con la mayor cantidad de fuentes posibles. Lo que nosotros hemos podido documentar es que originalmente existía connivencia y tolerancia de estas fuerzas con los dos actores armados, con el Frente Décimo y con el ELN. Y actualmente no hay más, al parecer están enfrentándose con esta disidencia de la FARC con el Frente Décimo, y la connivencia con el ELN ha llegado a otros niveles. Lo que nosotros vemos es que hay operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y de la Guardia Nacional Bolivariana con el ELN, llegan juntos de la mano a las comunidades en Apure, y en esas operaciones el ELN comete, digamos, lo que podríamos hacer el trabajo sucio, es decir, el reclutamiento de menores, los homicidios, las desapariciones, el secuestro, todo tipo de atrocidades que comete esta guerrilla. Ahora, en cuanto a las motivaciones del régimen venezolano, lamentablemente esta es la información con la que contamos y no puedo especular más. Parte del motivo por el que no podemos especular más es porque estamos prohibidos por el régimen venezolano en el país, porque el régimen venezolano no contesta nuestras solicitudes de información y nuestros pedidos de que nos aporten sus posiciones sobre los hechos, y se comporta como una verdadera dictadura que tiene cero transparencia y que actúa con comportamientos completamente mafiosos. Juan, hablando sobre el terreno específicamente, vamos a la parte geográfica, podría decirte. Los territorios que ustedes señalan en el informe son el estado de Apure en Venezuela y los departamentos de Arauca y Bichada en Colombia. ¿Qué valor estratégico tienen esos terrenos y por qué la importancia? Mira, la situación es sobre todo en Arauca y en Apure. En Bichada también hay presencia de los grupos armados, pero no es tan importante como en estas zonas. Y también hemos documentado algunos casos, sobre todo amenazas en Bichada. Pero en Arauca y Apure, el control territorial de estos grupos armados es importante, sobre todo en zonas rurales. Y estos grupos se benefician del contrabando, se benefician de la extorsión. En algunas zonas de Arauca y Apure ellos son básicamente, ejercen casi como si estuvieran cobrando impuestos de forma ilegal, por supuesto, pero cobran extorsión a todo el mundo, a cualquiera que ejerza cualquier tipo de economía, desde el vendedor en las calles hasta el contratista de obra pública. Los secuestros también secuestran, normalmente se llevan a los secuestrados a Venezuela. Y también en el lado de Apure el tráfico de oro, el oro que viene desde el arco minero venezolano, lo movilizan muchísimo por Apure.
y esa es una economía de la cual saca enorme provecho los grupos armados. Juan, yo no quisiera dejar pasar una pregunta que habíamos estado pensando con Tania y es esta. Dado que ustedes están denunciando que hay una cooperación activa o tolerancia de las fuerzas de seguridad con el ELN, no con este comando de las disidencias, con el ELN, nos preguntábamos si esa connivencia o esa tolerancia tiene el chulo, el ok, el visto bueno del gobierno central de Caracas, del propio presidente Maduro, de su equipo de gobierno y sobre todo del Ministerio de la Defensa y de los altos mandos de las fuerzas militares de Venezuela. Esa es una inquietud que tenemos. O si es que lo que ha estado pasando, como ha ocurrido tristemente en Colombia, es que no es un apoyo de tipo institucional, sino de las llamadas manzanas podridas, que en el caso de Colombia no son manzanas podridas, que esto es muy sistemático, para lavarse las manos como institución y decir, es que hay unas manzanas podridas aquí que se están aprovechando de cuando están en misiones con fulanito de tal. ¿Qué saben ustedes de eso? Nosotros no hemos podido determinar qué tan sistemático, qué tan estructural es esta cooperación. Aquí hay dos cosas que sí hemos podido determinar. La primera es que hay operaciones conjuntas del ELN donde hay miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y de la Guardia Nacional Bolivariana. Y no es una operación ni dos, son muchas operaciones donde esto ocurre. Y lo segundo que hemos podido determinar es que en la persecución que ha hecho estos grupos, que ha hecho las Fuerzas Armadas venezolanas contra grupos armados que ellos llaman TANCOL, terroristas armados nacionales colombianos, terroristas armados narcotraficantes colombianos, así llaman ellos a los grupos armados, a lo que en Colombia se llamaría un GAO, ellos lo llaman TANCOL. En estos operativos contra TANCOL, los resultados que han reportado las Fuerzas Armadas venezolanas han sido, al parecer, exclusivamente en contra de las disidencias de la FARC. No tenemos evidencia de que haya resultados en contra del ELN, lo cual sugiere fuertemente que esta tolerancia no es únicamente de algunos casos aislados, sino que hay un elemento más estructural. Esto es lo que nosotros hemos podido documentar hasta ahora, pero creemos que hay que investigar más hasta dónde llega este nivel de cooperancia y connivencia y a qué punto de la cadena de mando en Venezuela responde. Por eso mismo, nosotros estamos pidiendo que un organismo de la ONU, que es la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, investigue esta connivencia y esta complicidad como parte de su mandato para documentar violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela. Creo, mi querida Tania, que llegó el momento de ocuparnos quizá de lo más importante sin que esto que hemos conversado hasta ahora lo sea, porque hay que tener un análisis de contexto y explorar hipótesis para entender la complejidad del tema, pero creo, Tania, que ha llegado el momento de pasar a los hechos y de ocuparnos sobre todo de las víctimas, que debería ser nuestra prioridad como periodistas, como sociedad, como Estado, como organismos defensores de derechos humanos, como sociedad como comunidad internacional, las víctimas por encima de todo, Tania. Sí, Carlos, de hecho a esa parte iba, ya que Juan nos ha dado como este resumen, digamos, del tema de criminalidad. Uno sabe que siempre termina afectando totalmente a la población y quería que comenzáramos, o bueno, que fuéramos por partes. Juan, lo primero, nos gustaría pedirte que nos dieras como información de esos primeros hallazgos sobre el tema de los asesinatos. Por ejemplo, qué motivaciones tienen, quiénes son las víctimas y qué se sabe de las circunstancias, del modo, del tiempo y lugar como de los crímenes que se cometen contra los ciudadanos. Mira, Tania, actualmente en Arauca llevamos este año cerca de 130 homicidios en lo que va del año. Esto es más de lo que ha ocurrido en estos 3 primeros meses del año en cualquier año, por lo menos desde el año 2010. Y digo por lo menos desde 2010 porque antes no hay cifras comparables, pero puede ser que incluso sea un récord histórico más longevo. Creo que esta estadística muestra la gravedad de la situación en la que estamos. Nosotros lo que hemos podido documentar es que muchos de estos homicidios, tanto en Arauca como en Apure, responden a que en este conflicto entre el ELN y el Comando Conjunto de Oriente,
Los grupos acusan a alguna persona de complicidad, de connivencia, de vínculos de algún tipo con el grupo contrario. Llegan a las comunidades buscando a personas específicas que acusan de esta supuesta connivencia. A veces se los llevan amarrados de pies y manos y quedan desaparecidos, y a veces los ejecutan a plena luz del día en estas comunidades. Hay casos que son realmente desgarradores. Déjame mencionarte uno. Álvaro Peña, lo asesinaron en Tame, en Arauca. Lo asesinaron hace pocas semanas en esa zona de Arauca. Y al día siguiente, cuando era su velorio, cuando era su funeral, se aparecieron dos hombres armados al funeral y asesinaron también a su mujer. En pleno funeral asesinaron también a la mujer. Lo que nosotros sabemos es que ese caso sería responsabilidad del Frente Décimo de la disidencia de la FARC. Este es el tipo de violencia que estamos viendo en esta región de Colombia y de Venezuela. ¿Qué han podido ustedes documentar sobre desapariciones, secuestros y algo que nos perturba todos los días, no nos deja dormir, es el reclutamiento forzado, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, Juan? Mira, en cuanto a los secuestros y desapariciones, sobre todo responde a estas dinámicas de acusaciones de que las personas pertenecen, tienen vínculos, están asociadas, tienen complicidad con el grupo armado contrario, que muchas veces son acusaciones falsas. Como ustedes saben, este es un tipo de acusación que se realiza en el conflicto armado colombiano hace décadas y que ha servido de excusa para todos los grupos armados para cometer todo tipo de atropellos. Y a veces estos grupos dicen, porque usted le vendió un pollo al miembro del grupo armado, o porque usted habló con tal miembro del grupo armado, por lo tanto tiene connivencia y me lo voy a llevar secuestrado, y se los llevan amarrados de pies y manos en camiones o en motocicletas, y luego sus familiares no saben nunca más lo que sucedió con estas personas. En cuanto al reclutamiento, aquí está claro que hay un esfuerzo por parte de los grupos armados por fortalecer su tropa y prepararse para enfrentarse entre ellos. Y eso lo hemos visto muy claramente. Llegan a las comunidades diciendo: necesitamos niños, necesitamos jóvenes que vengan a luchar contra la FARC o que vengan a luchar contra el ELN, y aquellos que no se someten a este chantaje, a esta amenaza, se los llevan, les apuntan un arma a sus familiares y le dicen: este niño se viene con nosotros. En algunos casos hemos podido documentar que esos niños luego mueren en combate y sus familias lamentablemente tienen que ir a buscar sus cuerpos a algunas zonas lejanas, tanto en Arauca como en Apure. Varios familiares nos dijeron que fueron a estas zonas donde estaban los niños o las personas muertas y que encontraron muchos más cadáveres. Realmente es una situación desgarradora hablar con estas familias que han perdido sus familiares de esta manera. Juan, por la forma en la que, nos entregas la descripción de estos hechos que realmente tocan y tocan mucho, da la impresión de que son comportamientos como tolerantes y en otros casos de complicidad abierta de las fuerzas de seguridad de Venezuela con el ELN, y que ocurren, como tú nos contabas, como sin tapujos, pues a la vista de la sociedad. Pero uno queda, por ejemplo, un poco confundido cuando lee reportes de las autoridades venezolanas sobre la destrucción de los campamentos guerrilleros, de laboratorios de drogas, de detenciones de irregulares colombianos, como en el vecino país. Entonces uno dice como que no concuerdan mucho ambas versiones. Sí, mira, pero nosotros hemos examinado todos esos operativos que reportan las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en Venezuela o que reporta la Fiscalía General en Venezuela. Y que lo que nosotros encontramos es que al parecer todos esos operativos son contra grupos disidentes de la FARC y no contra el ELN. También le pedimos información a las autoridades venezolanas sobre qué resultados han reportado contra el ELN, pero no nos han respondido esa solicitud de información. Pero aquí pareciera que todos estos operativos son contra las disidencias. No tenemos evidencia de que estén atacando o estén combatiendo al ELN. Juan, ya que estamos hablando de la valoración de las Fuerzas Armadas, ¿cómo han valorado ustedes el comportamiento de la Fuerza Pública de Colombia? Y entre otras cosas, ¿qué tantas víctimas puede haber que se le puedan imputar a las Fuerzas Armadas de Colombia?
o los organismos de seguridad, porque en este largo conflicto, tristemente, como se ha estado viendo ahora, sobre todo con las confesiones que están haciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz algunas personas de la fuerza pública, pues esos vínculos y esos desbordamientos también se han dado y han provocado muchas víctimas también las Fuerzas Armadas. ¿Cómo valoran esa reacción? Cada vez que pasa algo en Arauca o en el Bichada o en Guaviare o en el Catatumbo o en el Cauca o en el Chocó, hay un Consejo Extraordinario de Seguridad, van 2 ministros, de pronto va el presidente de la República, conferencias de prensa, medidas excepcionales y generalmente lo que se decide es más pie de fuerza, más pie de fuerza, más pie de fuerza. Pero siguen pasando cosas, a veces se agrava el conflicto y uno como ciudadano se pregunta, pero ¿si están siendo capaces los militares de Colombia de controlar el territorio? ¿Es que son incapaces? ¿Es que lo que tienen no alcanza? ¿O es que son cómplices? ¿O es que son tolerantes? ¿Cómo valoran ustedes el rol de la fuerza pública colombiana en esos territorios? Mira, Carlos, aquí yo creo que la ciudadanía, la población civil en Arauca es víctima de 3 factores fundamentales. De la brutalidad de los grupos de la que hemos hablado, de la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas que hemos discutido y de la total ineficacia de las fuerzas de seguridad colombianas. Aquí hay una política de seguridad en Colombia que no da resultados, que no funciona. Cada vez que hay una situación de orden público como la que se vive en Arauco, una situación humanitaria grave como la que estamos viendo, la reacción casi automática del presidente Duque, casi impulsiva, es aumentar el pie de fuerza. Aumentamos el pie de fuerza, enviamos más soldados. Y eso por sí solo está bien. Nosotros no nos oponemos a aumentar pie de fuerza en las zonas de conflicto. Estamos en un conflicto armado en Colombia. Pero este pie de fuerza primero no puede estar solo, tiene que estar acompañado por políticas más integrales para aumentar la presencia de autoridades civiles en estas zonas. Y segundo, lo que nosotros vemos es que estas tropas no se dedican a proteger a la población civil de forma directa. Estas tropas se dedican principalmente a capturar o dar de baja cabecillas. Y eso está bien. Nosotros creemos que es importante combatir y arrestar a estos cabecillas y llevarlos ante la justicia. Pero no alcanza con eso. Hay que proteger a la población civil. Porque si uno no protege a la población civil, lo que pasa con esta llegada de la fuerza pública es que los cabecillas se renuevan, los grupos armados se reciclan. Cuando capturan a alguien lo reemplazan fácilmente y la violencia sigue. Y el despliegue de la fuerza pública en algunos casos no ha servido de nada o ha servido de poco y en otros casos ha hecho que aumente la violencia porque, por ejemplo, si capturan un cabecilla los grupos armados se parten en 2 y luego hay enfrentamientos entre estos 2 grupos. Entonces hay que repensar la política de seguridad en Colombia. Creo que esta tiene que ser una prioridad del próximo gobierno. Y repensarla pensando primero en cómo desmantelamos a los grupos, no solo los descabezamos, los desmantelamos, enfrentando sus economías ilícitas, el lavado de dinero, la corrupción que los permite prosperar. Y segundo, cómo hacemos más esfuerzos por proteger a la población civil. Estas tienen que ser las 2 máximas prioridades y lamentablemente hasta ahora no han sido las prioridades de la administración actual en Colombia. Juan, entonces, no funcionan las Fuerzas Armadas colombianas, las venezolanas no están de parte de la legalidad. Básicamente lo que nos toca es echar el ojo como al contexto internacional y de pronto que organismos internacionales pudieran ayudarnos. Y de hecho ustedes plantean la importancia, la necesidad del envío de la misión, de la misión de determinación de los hechos, que de hecho la mencionabas hace unos minutos, que es un organismo de Naciones Unidas. Pero bueno, llega la misión, no se puede lograr el tema del envío de la misión, pero ¿cuál es la naturaleza? ¿Sí tendría un alcance real o sí podría realmente ayudar a aliviar un poco la situación? ¿Y cuáles son las competencias de esta misión? Mira, la misión de determinación de los hechos es una entidad creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Es un organismo independiente que se dedica a investigar violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela. No puede investigar lo que ocurre en Colombia. Su mandato es únicamente Venezuela. Y hasta ahora se ha dedicado a varios temas. Ha hecho una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela por las fuerzas de seguridad venezolanas. Y ha hecho un estudio sobre la falta de independencia judicial en Venezuela. Un estudio que muestra que en Venezuela no hay tribunales independientes
y más bien las autoridades de justicia se dedican a encubrir los abusos del régimen venezolano y no a proteger a las víctimas. Nosotros creemos que su mandato cubre también y debe incluir también investigar hechos como los que pasan en Apure. No podemos dejar que esta situación de connivencia con grupos armados criminales siga ocurriendo y quede invisibilizada en la comunidad internacional. Juan, escuchándote ahorita, estaba yo pensando qué tanto puede interferir en estos componentes militares un hecho político, y es el reciente acercamiento de la Casa Blanca hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Recientemente, aquí en una entrevista en este programa, el magistrado Velázquez, que hizo parte de la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala, decía con mucho dolor cómo los Estados Unidos, cuando se tienen que hacer los de la vista gorda, se hacen los de la vista gorda. Y nos mencionaba el caso de Guatemala, con tal de que, como ocurrió en la administración Trump, pudiera Guatemala servir como territorio para aplicar la fórmula del tercer país para recibir migrantes, para que solicitaran asilo desde Guatemala. Al presidente Donald Trump le importó un pepino lo que estaba pasando en Guatemala. Y quizás lo que pueda estar pasando hoy en El Salvador con Bukele también. Con esos pactos que aparentemente ha estado haciendo con las bandas, Estados Unidos pasa de agache con tal de que tenga dividendos por el lado migratorio. Aquí, en este caso, el hecho de ese acercamiento en el contexto de la guerra con Ucrania podría quitarle presión a Maduro por parte de Estados Unidos. Creo que es muy pronto para llegar a conclusiones sobre qué tan lejos va a llegar ese acercamiento. Creo que el acercamiento ha logrado algún resultado, logró la liberación de algunos detenidos, y es muy pronto para saber exactamente qué va a ocurrir. Ha habido una enormes repercusiones en Washington por ese viaje de funcionarios de la administración Biden a Caracas. Ha sido la primera reunión en mucho tiempo con funcionarios del régimen de Maduro. Y no sabemos exactamente hacia dónde va a ir la dirección. Estoy de acuerdo contigo en que a veces en Washington, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, se toman decisiones pensadas más en los intereses nacionales de Estados Unidos, por ejemplo, frenar la migración, y no pensadas en principios como son y deben ser la protección de la democracia y la protección de los derechos humanos. Pero aquí es muy pronto para saber exactamente qué va a pasar con la política exterior en relación con Venezuela. Juan, hay un tema que aún no hemos consultado contigo y es el tema de la asistencia humanitaria. Hemos abusado de tu tiempo, pero bueno, tenemos espacio para una última pregunta. ¿Qué plantea Human Rights Watch en materia de asistencia humanitaria para la situación? Mira, Tania, la situación, tanto en Arauca como en Bichada, pero sobre todo en Bichada, de estas familias desplazadas y confinadas es extremadamente dolorosa. No tienen alimentos suficientes, no tienen agua potable. Hay familias indígenas viviendo en unos autoalbergues bajo unas lonas de plástico a la vera del río Meta, completamente abandonadas, sin ningún apoyo psicológico en salud. Es realmente una situación de abandono total. Y aquí hay que llamarle la atención a dos funcionarios en particular. En primer lugar, al alcalde de Puerto Carreño. La alcaldía de Puerto Carreño no está haciendo nada para apoyar a estas familias. Hay un proyecto de asistencia humanitaria, un plan humanitario que elaboraron las agencias humanitarias en Bichada. El alcalde lo tiene listo para firmar desde el 4 de febrero y todavía no lo ha firmado. Y estas familias están abandonadas y hay niños en riesgo de apatridia y niños en riesgo de desnutrición. Y por otro lado hay que llamarle la atención al ministro de la Defensa, al doctor Diego Molano. El doctor Molano dijo en una entrevista en El Tiempo que él no tenía información de una situación humanitaria compleja en Bichada. A mí realmente esto me deja muy sorprendido. Estas familias son más de 1.800, están en Bichada desde enero. Esto ha sido reportado por agencias humanitarias de forma reiterada. Me parece que no tiene presentación que el ministro de la Defensa se haga el desentendido y no sepa sobre el dolor que están pasando estas familias, tanto de venezolanos como de colombianos, durmiendo a la vera del río Meta en condiciones muy desoladoras. Juan, pero se queda uno perplejo escuchándote
decir que el alcalde de Puerto Carreño tiene un plan, desde el 4 de febrero no lo ha firmado, construido, entiendo, según nos dijiste, con el concurso de las agencias humanitarias que saben de esto, me imagino, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA de las Naciones Unidas y demás. Pero ¿cuál es la razón para que un alcalde que siempre viven pidiendo la ayuda del gobierno central y de las agencias internacionales en estos casos no firme? Mira, es una muy buena pregunta. Lo que pareciera aquí es que las autoridades departamentales y municipales en Vichada están más interesadas en invisibilizar esta situación que en ayudar a los desplazados. Nosotros creemos que aquí hay que declarar estado de calamidad pública en Puerto Carreño y transferir los fondos que haga falta para asistir a estas pobres familias antes de que se siga deteriorando su situación. Hay niños en situación de riesgo grave de desnutrición y apatridia y necesitan asistencia inmediata. Pero déjame decirte una cosa más. Aquí lo que nosotros hemos visto es discriminación muy grave contra la población indígena que está desplazada en esa zona. A nosotros los funcionarios en Puerto Carreño y en Vichada nos hicieron todo tipo de comentarios discriminatorios, como diciéndonos que estos indígenas arruinan el paisaje, que estos indígenas no son las mejores personas que nos llegan. Creo que esto realmente, aquí tiene que haber un llamado de atención a estas autoridades. No podemos estar tolerando este nivel de discriminación y menos este nivel de abandono gravísimo que están sufriendo. Uy, Juan, se queda uno sin aire e indignado escuchándote esto que estás relatando. Por compartir tu tiempo, la información de que dispones en tu condición de defensor de derechos humanos desde Human Rights Watch. Te agradecemos la participación hoy en El Mundo es un Pañuelo y quizá en un tiempo relativamente prudente y corto volvamos a contactarte para hacerle seguimiento a la situación aquí en El Mundo es un Pañuelo. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer.